decir con mucha alegría, mi querida Becky, que nuestras cápsulas están siendo muy útiles para los papis y mamis porque tenemos muchas vistas, entonces eso me enorgullece bastante y con más ahínco es que pues dedicamos con mucho gusto este espacio a los papás, ¿no? Claro que sí, Mel, me da mucho gusto también que esta cuestión esté funcionando. La verdad es que es súper importante también que los papás y las mamás se sientan tranquilos en medio de todo este torbellino. Y justo hoy vamos a tocar un poquito esa parte de lo importante que es que ellos estén tranquilos, porque pues son el ejemplo regulador para las emociones de nuestros niños. Y creo que, por ejemplo, hay un tema bastante como escabroso, ¿no? Porque muchas veces, y lo digo de manera personal, a veces ni siquiera yo como adulta sé cómo regular mis emociones, ¿no? Imagínate, ¿no? Lo que pasa es que no nos enseñan, ¿no? O sea, como que gran parte de nuestra educación, tristemente, es como que las emociones ya vienen implícitas. O, por ejemplo, son 4, ¿no? Así como en nuestra película favorita de niños. Intensamente, claro. Justo. Pero no, la realidad es que el papel de las emociones es fundamental, ¿no? Bueno, aquí en este espacio nos queda clarísimo. Pero además no solo es fundamental validarlas, sino también ubicarlas un poquito. ¿Qué pasa? Obviamente cuando nuestros niños empiezan a crecer, empiezan a adquirir lenguaje, entonces ellos empiezan a identificar que algo raro pasa en su cuerpo y no siempre tienen las herramientas para comunicarlo adecuadamente, ¿vale? Es súper común, por ejemplo, y muchos papás que nos estén viendo no me dejarán mentir, ¿cuántos de sus niños muerden o mordían a diestra y siniestra? O sea, es un comportamiento, digamos, hasta cierto punto bastante común. Sí. Ay, mira, Yanni nos está mandando un mensajito de que nos ama. También te amamos, Yanni. Te amamos, Gracias Yanni. por seguirnos. Sí, la realidad es que es un comportamiento muy común que los niños muerdan, que los niños, o sea, sí que hagan de repente que tengan una rabieta, sí también es muy común, pero este tema de la mordida es yo creo que de las cosas que más preocupan porque es cuando empiezan los conflictos sociales, ¿no? O más bien nosotros como adultos, papás, maestros, etcétera, lo volvemos un conflicto. ¿Qué pasa ahí? Sucede que el cerebro de nuestros niños está justo aprendiendo cosas nuevas y con esas herramientas también viene la opción de identificar más sensaciones, no por eso emociones, pero sí sensaciones. Sin embargo, el lenguaje no siempre llega a la par de esas habilidades nuevas. Entonces, cuando los niños no tienen las palabras indicadas para expresar lo que están sintiendo, entonces, ¡pum!, viene la mordida, ¿no? Porque además el cuerpo habla y pues ¿por dónde sale nuestra palabra? Pues por la boca. Entonces, ¿qué vamos a usar? La boca, ¿no? Hey. Entonces, eso cuando un niño empieza a morder, entonces es síntoma de que su cuerpo y su mente, su cerebro ya están listos neurológicamente para empezar a identificar emociones, ¿vale? Entonces, aprender a nombrarlas les da una especie, digamos, de certidumbre, porque eso les permite autorregularse. A veces no es posible, todavía no están a lo mejor en edad de mencionarlas, pero sí de identificarlas. De aquí la importancia de a lo mejor pegarles caritas o imágenes o empezar mucho con la parte de los cuentos, de las canciones, para que los niños tengan, digamos, otra fuente u otro medio de donde puedan apoyarse y puedan empezar a nombrar, a verbalizarlas, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es que les genera una rutina, les ayuda a regular. Ya hablamos 1000 veces de la importancia de la rutina y pues aquí también, ¿vale? En este caso también aplica. Principalmente porque las emociones no es algo que digamos, hoy nos vamos a sentir tristes, o sea, obviamente el ayudarles a los niños incluso a tener una estructura en sus emociones creo que también es parte básica, pero no es algo que concibamos, o sea, por ejemplo, si tú me dices como adulta,
yo no diría, ay, chisachis, pues cómo le pones estructura o incluso rutina a las emociones, ¿no? Pero creo que incluso el que toques este tema tan importante es básico. Claro, y la rutina puede comenzar desde cómo amaneciste, cómo te sientes hoy, eh, recuerdas alguna emoción de ayer, una pequeña plática que puedan tener por las mañanas. Eso va a ayudar a que los niños o las niñas se aterricen a ellos mismos, no solamente en el cuerpo, porque hablamos del ¿tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Tienes sueño? ¿Sí me explico? ¿Qué quieres desayunar? ¿No? O apúrate porque a la escuela, apúrate porque... Pero no siempre nos damos como este momento de preguntar cómo te sientes, ¿vale? Entonces tenemos, y es el ejemplo claro, ¿no? Los niños aprenden, o lo primero que aprendemos a decir es tengo hambre. Identificamos como cuando tenemos hambre, pero difícilmente cómo nos sentimos, ¿vale? Entonces, este proceso de rutina, de estar preguntándonos, de estar cuestionando y de abriendo el espacio para pensar en nuestras emociones, se trata o da como resultado hacerlo consciente, hacer consciente nuestras emociones y también hacer consciente que tenemos un montón de emociones, ¿vale? Y que se pueden experimentar juntas, separadas, revueltas, en varios momentos del día, etcétera. ¿Vale? Es a lo mejor, perdón que te interrumpa, pero es a lo mejor un tanto curioso, ¿no? Que en todos mis años de práctica profesional, incluso me ha tocado en consultorio, amiga, hacer como este trabajo con adultos, ya ni siquiera con los niños, con los mismos adultos, de incluso dónde identificas tu ira, dónde identificas tu tristeza, o sea, claro, qué manifestaciones físicas tienes para que la asocies con esa emoción, ¿no? Y que incluso, claro, por eso comentaba que como adultos a veces nos es complicado identificarlo. Entonces ahora imagínate para un pequeño que apenas está aprendiendo a verbalizar o incluso ni siquiera sabe lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, claro, y es que además hay, por ejemplo, ya nos estaríamos desviando un poquitito porque esto no se trabaja a lo mejor con niños tan pequeñitos, pero las emociones también se localizan o cuando surgen vienen en diferentes partes del cerebro. Y desde la parte neurológica se activan dependiendo de lo que está pasando a mi alrededor. Y también hay preguntas súper sencillas desde me siento seguro, me siento amado, ¿qué puedo aprender de esto? Esas 3 preguntas fundamentales pueden incluso ayudar a tranquilizar el sistema nervioso y ayudar a regular la emoción. Pero vuelvo al punto, es un trabajo que se tiene que hacer, digamos que todos los días, ¿no? Por ejemplo, así te lo digo de manera muy breve, cuando estamos en una actividad o algo sucede en nuestro ambiente que nos hace sentir amenazados, ya sea algo real o algo que estemos percibiendo a lo mejor desde la ansiedad o desde un aspecto más inconsciente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de huir o tratar de pelear o tratar de discutir porque nos estamos sintiendo inseguros. Y eso, por ejemplo, esa parte viene del tallo cerebral. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestro tallo cerebral? Uno, preguntar, ¿me siento seguro en esta situación? ¿Es realmente lo que quiero hacer? ¿Es algo en lo que quiero participar o en lo que quiero cooperar? Etcétera. Justamente, bueno, y explorar el cuerpo, ¿no? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo se siente mi mano, mis brazos, mi cara, etcétera? Entonces, ese, por ejemplo, es un ejemplo, o sea, es una parte. Tenemos también, por ejemplo, el sistema límbico, que es el primero en reaccionar, o sea, ahí es donde se ubica esta parte de la culpa, ya sea querer culpar al de enfrente o querer culparnos a nosotros mismos, ¿no? Y es algo que se detona en una situación donde empezamos a dudar de sentirnos amados, respetados, bienvenidos, queridos, etc. Entonces ahí
obviamente no es muy difícil que digamos, oh, esta emoción viene en mi sistema límbico, vamos a relajarlo. Pues no, pero sí hay una manera de ayudar a nuestro cerebro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sería preguntar ¿me siento amado en este contexto? ¿O me siento aceptado en esta situación? O a lo mejor identificar, ¿no? Como esta persona no me está haciendo sentir bien o no me está haciendo sentir bienvenido, etcétera. En cuanto hacemos consciente esa parte, nuestro cerebro ya está otra vez en rutina, ya está otra vez con certidumbre y entonces fácilmente podemos decir, pues no me siento amado, me voy o me quedo. Y entonces se recupera como esta regulación o este locus de control, entonces funciona. Pero es literalmente hablarle a nuestro cerebro. Esto ya un poquito más como adultos. Por ejemplo, ahorita que mencionas esto, me estaba surgiendo como esta duda, ¿no? Porque de igual manera me ha pasado, ¿no? Que en consulta me comentan muchos papás como ciertos síntomas que a lo mejor ellos tienen y posteriormente también después llegan y me dicen que sus hijos lo tienen. ¿A qué voy con esto? ¿Qué tan seguido o realmente en tu práctica, qué tan claro es que a veces los papás transmitan ciertas emociones a los niños que realmente el niño no la tiene, ¿no? Pero la está experimentando. La está experimentando todo. Los niños entre los 12, 14 años, antes de eso, son el reflejo de sus papás. Pueden o no estar realmente viviendo esa emoción, pero de que lo están experimentando es un hecho, ¿no? O sea, como que por ahí no hay duda. Aquí, por ejemplo, igual desde la disciplina consciente se manejan 8 tipos de emociones y solamente las menciono porque la sesión pasada les estábamos comentando que a un niño le preguntas ¿cómo te sientes? Y ubican 2, ¿estoy enojado o estoy feliz? Punto. ¿No? Uh-huh. Pero también viene que podemos estar enojados, podemos estar asustados, frustrados, ansiosos, tristes, decepcionados, felices e incluso tranquilos. No es necesario estar todo el tiempo, digamos, exaltados por alguna emoción, también es válido estar bien. Claro, tranquilos. ¿No? Okay. Ajá. Entonces, desde ahí, ¿qué pasa? Volviendo al hecho de tener como estas caritas, te puedo pasar junto con la infografía justo un ejemplo de estas caritas que pueden imprimir y tenerlas en su casa, y de hecho es un material oficial de Conscious Discipline, que es justo de lo que les estoy hablando. Entonces, se puede tener a la mano, pueden platicar en familia, una actividad que sea por la tarde, en donde cuenten una experiencia que hayan tenido con alguna de estas emociones. ¿Por qué? Porque las canciones y los cuentos son increíbles, funcionan súper con los niños, pero volvamos al punto en el que entre más cotidiano y entre más conocido sea para ellos, es más fácil que lo integren, ¿vale? Entonces pueden empezar desde ahí, juntarse en familia, hablar de una situación que los haya puesto de esta manera, por las mañanas preguntar cómo se sienten, y en el día cuando sea necesario, apoyar a los niños para que se regulen, que es lo que conocemos como disciplina o límites. Aquí se habla de ayudar a regularlos. Hay como algunos tips que justamente, ¿no? Los papás son modeladores de conductas. Los papás son el primer ejemplo. Entonces, sí, cuando un papá o una mamá se enoja con un niño o con una niña, probablemente va a venir un caos, ¿no? O sea, sí, van a pasar un mal momento, a lo mejor por ahí se desahogan un poquito, pero difícilmente van a tener una situación de éxito. Entonces ahí punto número 1 para los papás y para las mamás es decirle a los niños cuando vayan a corregir o cuando quieran extinguir alguna conducta, más bien se trata de propiciar una nueva que sí quieran. O sea, vamos a decir que sí quiero que pase. En lugar de que nuestro discurso sea no le pegues a tu hermano, entonces cambiamos la narrativa y vamos a decir, vamos a respetar a tu hermanito, o a tu hermano, o a tu hermana.
En lugar de no quiero ver juguetes en el piso, vamos a acomodar los juguetes. O bien es momento de acomodar los juguetes. Y los papás o el adulto puede acercarse a poner el ejemplo de dónde quieren, cómo quieren que queden los juguetes, y posteriormente ya dejar que el niño termine la tarea, ¿vale? Y muchos papás van a decir, pues sí, pero es que yo lo hago y mi hijo no quiere y acabo recogiendo todos los juguetes. También pasa. Pero generalmente sucede porque los niños no son parte de la rutina o no son parte de la solución. Ese es otro tip. Es importante decir, oye, ¿qué tenemos que hacer qué tienes que hacer para que te dé tiempo de recoger tus juguetes antes de la cena? Y entonces ya lo ponemos a pensar, ¿no? Oye, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no quieres recoger tus juguetes? ¿Qué necesitas para querer recogerlos? Y de ahí, de verdad que los niños son tan mágicos que incluso pueden contestar un comer, ¿no? A lo mejor no los quieren recoger ahorita porque primero quieren cenar. Y como los niños no tienen una medida de tiempo, asumen que van a pasar horas antes de terminar y poder comer. Claro, que incluso los tiempos para ellos, a pesar de que pueden llegar a ser muy cortos, pueden ser muy extensos, ¿no? Para ellos, el punto es que ellos no saben leer el reloj la mayoría de las veces, o por lo menos no en preescolar o a principios, que es generalmente de lo que hablamos por acá, ¿no? Entonces imagínate, es como ir al banco y llegar a formarte con hambre y que te digan, sí, tienes el turno 37, pero pues van en el 2 y quién sabe cuándo salgas, ¿no? Entonces es lo mismo para ellos, darles este chance de hacer conciencia y de comunicar qué necesitan, cuál es la solución, ¿vale? Por ejemplo, ahorita me surgió algo. Mencionas mucho como esta cuestión de disciplina consciente. ¿A qué refiere como digamos el englobar en qué consiste la disciplina consciente y por qué sería importante implementarla? Ya, la disciplina consciente surge, tiene un fundamento en la parte neuropsicológica, en el cerebro. Entonces, dentro de este desarrollo neuropsicológico o esta aportación de neuro, pues viene justo la narrativa y justo la intención de en qué es, cómo y para qué vamos a hacer las cosas, ¿vale? Entonces, es muy fácil, todas estas veces que nos han dicho, es que entre más te digo que no, más lo haces. Claro, porque no tenemos un entendimiento de para qué. Claro. ¿Vale? No, y que además la naturaleza humana es esa, ¿no? Nos dicen algo y nos encanta hacer lo contrario. Sí, claro. Y además nos dicen muchas veces que no hagas esto no se puede, esto no es así. Pero como adultos muchas veces nos olvidamos que los niños necesitan saber que sí se espera de ellos, que sí tiene que pasar, que sí hay que hacer, ¿no? Y sobre todo esta parte incluso del cuidado de autoestima, en el que hay que motivar, no sancionar, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, como papás también es por ejemplo, ¿no? Es que no puedo hacer que mi hijo se duerma temprano, se acuesta temprano y se quede ahí hasta que se duerma. Mi hijo no se duerme, no se acuesta. Ok, es mejor cuestionar qué tengo que hacer como papá o como mamá para que mi hijo logre dormir. Y en automático ahí hay como un cambio en el switch en el cerebro del adulto, que obviamente se va a reflejar en el comportamiento del niño. Y también es una parte muy conductual en donde, como mi hijo se va a dormir temprano, si a lo mejor le estoy dando de cenar muy tarde porque nuestra rutina diaria no está ajustada a nuestras necesidades, ¿no? O cómo le voy a pedir que ella se relaje si le acabo de dar medio litro de chocomilk, ¿no? Es así de básico. Entonces, este cambio en el discurso de cómo puedo hacer para yo ser digamos, un factor de cambio, es muy importante, de verdad, ¿vale? Y creo que el último punto que me gustaría tocar es qué hacer cuando los niños se quejan, ¿no?
esta parte que llegan y es que mi hermano me pegó, es que mi primo me dijo, es que no sé qué. Ok, muy bien, ya te pegaron. ¿Te gustó? Usualmente dicen que no, ¿no? Digo, sí me ha tocado que me digan sí, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿te gustó? No, no me gustó. Ok. ¿Qué te hubiera gustado que sucediera? ¿Qué sí te hubiera gustado? Pues me hubiera gustado que no me quitara mi juguete, me hubiera gustado que me dejara ver la tele, etcétera. Ok, entonces ve y dile a la persona con la que tienes el conflicto que sí te gustaría que pasara. En lugar del no me pegues, ¿qué sí quieres? ¿Quieres que te respete? ¿Quieres que te deje ver la tele? ¿Quieres que te diga que te hagas a un lado en lugar de empujarte? ¿Qué quieres? Y también ahí la importancia en esta cuestión del lenguaje de no limitar a los niños. No se trata de solo decir sí o no o llorar, ¿no? Sino el te voy a dar las palabras. ¿Cómo te estás sintiendo? De tal manera. Ok, ¿qué te gustaría? Esta segunda opción. Todas las que el niño quieran, sin limitar, sin pensar que es chiquito, sin pensar que no van a entender, sí entiende. Y finalmente es apoyarlo para que lo comunique. Vamos, yo te acompaño a que le digas a la persona con la que tuviste el conflicto lo que sí quieres que pase. Y yo creo que esta manera o esta forma en la que lo explicas tan directiva, porque al final es ir dirigiendo no solo a los pequeños, sino incluso también los papás que tengan como un paso, ¿no? A seguir, como que vayan adelantando el paso a seguir e incluso también enseñándoles, digamos, cuál es la consecuencia, ¿no? Esta ley de causa y efecto, que creo que también es muy importante en la cuestión de la disciplina, ¿no? Que puede generar que obviamente de más grandes los niños se les salgan, como por ahí dicen, del huacal, ¿no? Entonces, ok, a lo mejor en 3 sencillas palabritas, ¿cómo dirías que es lo más importante para cuidar las emociones de los pequeños? Identificar, cambio en la narrativa. Muy bien. Fomentar la toma o más bien la resolución a través del discurso. Ok. Que lo hablen, que lo expresen. Sí, porque yo creo que es algo que puedo decir, al menos en la cultura mexicana, a veces tenemos como muy prohibido, ¿no? No es algo lo que estemos acostumbrados a decir, no quiero, no me gusta. Entonces nos vamos como mucho por la tangente, e incluso creo que como adultos podemos también aprender e ir incluso cambiando como esta ideología que también transmitimos, ¿no? A las generaciones más pequeñas. Claro, y esto te diré en un poco lo que te conté de neurología y esta parte de la disciplina consciente también funciona en adultos. Es un buen ejercicio para nosotros comenzar a cuestionarnos cómo me estoy sintiendo y qué necesito para cambiar esa emoción. Te cambia el chip. Por ejemplo, aquí tenemos hoy una duda de Víctor Campos. Mucho gusto, bienvenido. Y nos pregunta, ¿qué puede hacer para que deje de usar el biberón? Habría que ver qué edad tiene. Punto número 1. Punto número 2, sería también importante revisar si hay si ya es un poquito más grande, pasando los 2 años y medio tal vez, habría que ver que no haya ninguna afección en la boca, porque muchas veces puede por ahí afectar un poquito el desarrollo cuando ya es un uso demasiado frecuente, ¿vale? Y la cuestión del biberón es hablarlo como tal con el pequeñito en este sentido de, oye, ¿por qué no quieres dejar tu biberón? Muchas veces es un objeto que los hace sentir seguros. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, uno, preguntar por qué no quiere, y sobre todo qué tendría que hacer para poder empezar a utilizar otro tipo de vaso. Podemos apoyarlo, por ejemplo, con un vasito de transición. Un vasito que el niño escoge. Son estos que tienen como las orejitas, ¿no? Sí, y también depende de la edad, podría ser otro tipo de vaso, pero el punto
es que el pequeñito o la pequeñita escojan ese vaso y realmente tengan ese acercamiento con el proceso. Por ejemplo, aquí me dice Víctor que tiene 4 años y que tal vez el problema puede ser, bueno, yo aquí interpreto, pero dice 4 años de papás separados. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor habría que ver que efectivamente el pequeñito no se siente tan seguro, a lo mejor en el entorno en el que está. Y como comentas, pues seguramente es un objeto transicional, ¿no? O incluso un objeto de apego. Ahí ya lo estoy yo interpretando acá un poquito más en cuestiones psicoanalíticas, pero por ejemplo, Víctor, al menos desde mi punto de vista, complementando a lo mejor lo que esta Becky nos dice, yo veo importante también como el ver que no a lo mejor es tan importante por ahorita que el niño deje el viboreo, sino más bien el darle las herramientas necesarias para que él se sienta seguro. No sé si tú coincides, Becky. Sí, hay que ver por qué necesita o por qué necesita todavía este objeto. En efecto, habría que revisar por ahí. Y también la parte en la que, porque lo he visto varias veces, ¿no? Este pequeñito o esta pequeñita se quedan con el tema de la mamila y entonces es el camino ideal para que mamá y papá muchas veces se tengan que unir para hablar del objeto o para buscar la solución. Esa es una. 2, probablemente sea el último paso en el que siguen siendo chiquitos. Entonces habría que revisar qué concepto tienen de ser grandes. O incluso qué tanta resistencia tienen a ser grandes, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando crezca? ¿Por qué no quiere? Eso es muy importante. Eso se puede trabajar a través de la narrativa, del cambio de la narrativa y es algo que puede pasar, pero tiene que ser también en familia, porque también muchas veces sucede que es más fácil dejarle la mamila. A nivel rutina de familia es más sencillo que lo siga teniendo. Entonces por ahí también se hace un trabajo o se puede hacer un trabajo donde ustedes como papás tomen la decisión 100% de apoyar esta transición y ya no regresen a dejarle la mamila a veces o dependiendo de la situación. Claro. Víctor, por ejemplo, no sé si ahorita respondimos tu duda correctamente, pero si llegas a tener más dudas, ten por seguro que nos vamos a comunicar contigo de manera personal, pues para apoyarte más, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Liliana González, mucho gusto, hola. Hoy estoy contenta porque tuvimos más personas conectadas y con dudas. Saben que este espacio es justamente para eso, ¿no? Para resolver las dudas que pudieran llegar a tener o incluso el darles un espacio seguro a los papás donde puedan realmente pues aclarar sus dudas. Becky, ¿algo más que quieras comentar con nuestro público? Me encantaría que me hicieran saber qué tema les gustaría que se tocara la siguiente semana. Ok, ¿vale? Perfecto. Normalmente siempre nos queda como una pista al final de la cápsula y hoy siento como que no. Entonces, me encantaría saber cuáles son los temas que les interesan, a ver si nos hacemos por ahí una encuestita, ¿vale? Perfecto, entonces pues mañana esperen nuestra encuesta en Centro para la Salud Emocional respecto a qué tema quieren en aprendizaje y con la licenciada Rebeca. Becky, muchas gracias por todo. A ustedes, como siempre, les mando un beso a todos, gracias a los que se conectaron y a ti, Mel, como siempre.